Bienvenidas y bienvenidos a Mexican Podcast, un espacio en donde hablamos de las cosas que realmente importan. Yo soy Audrey Jiménez y estamos transmitiendo desde la Universidad UM. El día de hoy estaremos hablando sobre una visión global, comercio exterior, migración y tecnología. Bienvenidos. La migración, el comercio exterior y la tecnología convergen para definir el rumbo económico y social de las naciones. Hoy conversamos con Arnulfo Valdivia Machuca, una figura clave en el ámbito empresarial e internacional. Con una trayectoria de más de 30 años en el servicio público y privado, fundador y CEO de 1000x1, ha liderado proyectos de alta tecnología enfocados en atender los retos de la migración humana y ha ocupado cargos de gran relevancia en organismos empresariales y diplomáticos. Su visión global, respaldada por una sólida formación académica y experiencia en América Latina, Europa y Norteamérica, nos permitirá explorar los desafíos y oportunidades que enfrenta México en materia de comercio exterior, inversión, tecnología y relaciones internacionales. Bienvenidas y bienvenidos a Mexican Podcast, donde hablamos de las cosas que realmente importan. Arnulfo Valdivia, bienvenido a tu espacio de Mexican Podcast. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Arnulfo, eres fundador de 1000x1. Tienes mucha trayectoria en diversos diplomacia, comercio exterior, tecnología. ¿Cuál consideras que es el hilo que ha llevado a toda esta tu trayectoria? Ay, Gaby, pues muchísimas gracias. Primero, es un gusto estar aquí. Saludos, por supuesto, al señor rector, a quien le tengo un gran cariño y un gran respeto. A todo el equipo de la IUM, que realmente yo tengo muchos años viniendo aquí a la universidad por distintos motivos. Siempre, ya sea a dar una charla, o a dar varias charlas he venido. Y ha sido siempre una grata experiencia ver el crecimiento impresionante que ha tenido esta universidad en los últimos años. Yo, de hecho, como bien dices, en algún momento fui embajador y me fui de México. Me fui de Toluca varios años. Y cuando regresé y vi este monstruo que ya era aquella pequeña universidad, me dio de verdad muchísimo gusto y muchísimo orgullo. Así que es un gran gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y pues bueno, contestando a tu pregunta, he hecho muchas cosas en mi vida y la verdad es que creo que tiene que ver con una decisión de explorar las capacidades que Dios me ha dado. Esa es la realidad. O sea, soy una persona y me considero una persona polifacética. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho también el tema analítico. Creo que tengo pues te lo digo, no es una cosa mía, es un regalo de la vida, de Dios. Para quien cree en Dios, yo sí creo mucho. Sí. De un cerebro, una mente muy diversa. Es decir, yo repito, es desde el tema intelectual, analítico, académico. Son cosas que me fascinan, que me apasionan. Pero también me gusta el arte, también me gusta la música, también me gusta muchísimo el tema de crear, de la creatividad. Entonces, durante toda mi vida yo he decidido que en los momentos en que siento la necesidad o la inquietud, porque no es necesidad de hacer algo, pues lo hago. Y eso me ha llevado, pues como bien dices, yo soy economista, soy abogado, soy director de cine. Ahora estoy estudiando ingeniería en sistemas porque me parece que es fascinante. Las matemáticas siempre me gustaron y nunca las estudié y ahora las quiero hacer prácticas. Entonces, bueno, pues es una cosa ahí que ha sido una constante en mi vida, explorar. Hablando de toda esta diversidad que tienes, hablemos de un tema que, conoces bastante bien. Tema de migración, un fenómeno global que realmente creo que es importante traer el día de hoy a la mesa, ¿no? Sí, mira, el tema migratorio es un tema sumamente complejo, pero sumamente fascinante también. Yo estuve también involucrado en el Instituto Nacional de Migración, fui incluso comisionado un cortísimo tiempo. Y fui también presidente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es el área de Cancillería de la Cancillería Mexicana que hace toda la política hacia los mexicanos en el extranjero, hacia nuestros migrantes. Y también aquí en el gobierno del Estado de México, durante 7 años encabecé el área de temas de migrantes. Mi padre fue migrante. Mi padre empezó sin un centavo, cruzándose la frontera hacia Estados Unidos
y de manera indocumentada en los años 50, en los 1950, y con el tiempo pues llegó a ser uno de los empresarios más exitosos en el área, en el tema de entretenimiento en los Estados Unidos. Hoy toda mi familia vive, por el lado de mi papá, viven en Estados Unidos. Entonces es un fenómeno que yo no solo conozco en lo personal, sino que me he empeñado en trabajarlo. Y la migración, fíjate que además atender el tema migratorio en México es también algo fascinante, por una sencilla razón. Somos un país que vive todas las expresiones de la migración. Somos un país donde la gente emigra, se va a otro lado, donde la gente inmigra, o sea, tenemos inmigrantes, somos el principal receptor, por ejemplo, de inmigración estadounidense. Tenemos 1,5 millones de gringos acá. Y eso sin contar todos los latinoamericanos que viven acá, una comunidad de colombianos que raya los 700,000, en fin. Somos un país de transmigrantes, es un país por el que pasan los migrantes para llegar a Estados Unidos. Somos un país de inmigración interna, en donde pues la gente de Oaxaca se viene al Estado de México, la gente de Yucatán se va a Monterrey o se van a Tijuana. Y somos un estado, y somos un país también de retorno, es decir, de gente que una vez que emigró, regresa. Entonces, en México se presentan todos los fenómenos de la migración y es un tema, por eso es fascinante. Y yo lo voy a decir con todas sus letras. Y con esto, termino la respuesta porque sé que hay más preguntas. Trágicamente, siendo México si uno de los 2 o 3 países donde el fenómeno migratorio se presenta de manera más feroz y más amplia y más diversa y más grave en muchos casos y más intensa y más profunda. También somos el país que tiene, y no ni de hace 6 ni de hace 12, de hace 30 o 40 años, el peor instituto de migración del mundo. Es un instituto corrupto, es un instituto obsoleto. Y ojalá que uno de los grandes proyectos que hubiera en este país en algún momento fuera ordenar el fenómeno migratorio. Desde una institución que funcione, desde una institución que sirva, y no con la basofia que tenemos hoy, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿tú dirías que México y el sistema migratorio debe de aprovechar la tecnología y cómo podemos traer este nuevo boom pues para estos flujos constantes que tenemos de migración? Mira, querida, hasta hace pocos meses en el Instituto Nacional de Migración tenías que ir a sacar una ficha de papel a las 10 de la noche para que te atendieran al otro día. Daban 300 fichas de papel. Ya hoy reinstauraron el sistema de citas electrónicas. Ya por lo menos puedes hacer la cita electrónica. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? O sea, cuando te toque, quién sabe. Pero ya por lo menos lo puedes hacer en internet. Que en pleno 2025 estés en un o en una institución, ya no hablemos del Instituto Nacional de Migración, porque creo que ya quedó clara como cuál es mi postura, ¿no? Sí. Pero que en una institución, la que sea, pública, privada, cualquier organización, tú tengas que ir por una ficha de papel y formarte para que te den una cita es poco más que vergonzoso. Sí. Entonces, hoy hay medios tecnológicos efectivamente para prácticamente hacer lo que quieras. Muchos de los trámites, muchos de los requisitos, muchos de los, pues en general, de cualquier requerimiento que se tenga para casi cualquier cosa, se debería hoy poder hacer en línea. Y hay grandes avances, no estoy diciendo que no. No en el Instituto de Migración, sí, pero en otros lugares, en otras partes del gobierno, en muchos lugares de las organizaciones también privadas o públicas en general. Hay grandes avances que cuando usan la tecnología. Y la tecnología es hoy el gran equiparador social. Es decir, hoy con la tecnología no solo puedes resolver este tipo de problemas de que una persona que vive en Sultepec no tenga que venir a Toluca a hacer un trámite. Y eso es equidad social. Eso te equipara el piso a partir del cual la gente se mueve. Pero también hoy, con la tecnología,
y habla de la tecnología que quieras, inteligencia artificial, blockchain, lo que se te ocurra. Hoy es posible que una persona con relativa, digamos, conocimiento básico de estas tecnologías pueda iniciar una empresa, por ejemplo. Algo que antes era un obstáculo enorme para alguien, ¿no?, que no tenía la preparación. Hoy tú le puedes preguntar a ChatGPT qué empresa puedes iniciar con las capacidades que tú tienes. Y te da ideas. No estoy diciendo que te la vaya a construir, que te la vaya a hacer, claro, pero te da ideas. Entonces, efectivamente, Gaby, yo creo que la tecnología es ese gran... tampoco hay que deificar a la tecnología, pero sí es una gran herramienta de igualdad y de acceso a espacios que antes no había, ¿no? Y de soluciones, por supuesto. Correcto. Y ahora, por ejemplo, en tu papel en el COMSE y otras organizaciones que has tenido, ¿cuáles crees que son las fortalezas y las fortalezas principales que debería de tener la competitividad internacional del país? Mira, la competitividad, y efectivamente, yo he tenido una gran fortuna de vida y vuelvo a lo mismo. Yo soy un hombre que vive agradecido. Yo me levanto agradecido. Tengo mis días malos, como todo mundo. Claro. Tengo mis días mejores, pero la realidad es que en general yo vivo agradecido con Dios, con la vida. Soy un gran creyente en la Virgen de Guadalupe. Soy un gran practicante también de budismo. Soy un practico cábala también. Es decir, le doy mucho espacio a mi tema espiritual. Y por eso te digo, yo soy una persona que vive agradecida y esa gratitud me ha llevado a que en la vida he tenido oportunidad de pisar varios terrenos. He pisado el terreno público al más alto nivel, he pisado el terreno privado, empresarial también, en los niveles más altos, gracias a Dios. Y eso me ha dado también una visión de pues cómo de manera equilibrada un país puede ser competitivo. Y la competitividad empieza desde las personas. La competitividad empieza, siempre hay esta discusión de que si es cooperación o competencia. Y los seres humanos tenemos que tener un poco de ambas. Tú tienes que competir para buscar ser el mejor y al mismo tiempo tienes que colaborar para que en grupo ese grupo pueda ser mejor. Entonces, desde la formación y las universidades, y me concentro en esto porque estamos aquí en el instituto, en el IUM, tienen un gran reto en formar profesionistas competitivos. Después, un país para ser competitivo requiere una serie de principios básicos, ¿no? El principal es la estabilidad social. O sea, tú en un país que está en guerra o en un país que tiene altos grados de violencia, es muy difícil que sea un país competitivo o una región competitiva. Si a eso hay que agregarle y hay que ponerle encima seguridad jurídica. Si tú no sabes qué va a pasar mañana con la empresa que fundaste hoy porque te van a cambiar las leyes y lo que invertiste se puede perder en 10 segundos, eso tampoco conduce a la competitividad. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Bueno, pues evidentemente estabilidad social, seguridad jurídica, ¿no? Marco jurídico seguro, talento humano competitivo, ¿no? Uh-huh. Y mira, claro, la adecuada canalización de los recursos para que puedas construir organizaciones productivas, para que puedas construir empresas. Y cuando hablo de la adecuada canalización de los recursos, bueno, pues es que tienes que tener agua, tienes que tener luz, tienes que tener gas, ¿no? Mínimamente. Con esos elementos básicos, y de verdad no se requiere mucho más, con esos elementos básicos tú puedes empezar a crear ecosistemas de prosperidad y puedes empezar a crear ecosistemas de competitividad interesantes. Ya después a eso le puedes empezar a poner cerezas, ¿no? Pero la base del pastel y el betún es eso. Ya después lo puedes decorar con duraznos y lo puedes decorar con cerezas y le puedes poner fresas y le puedes poner arándanos. Ya quedó retefeo el pastel que te estoy describiendo. Ni yo me lo comería, pero ya después ya puedes empezar a jugar con eso. Correcto. Pero tienes que tener una serie de bases mínimas para crear competitividad en un país. México las tiene, casi las tiene. Ese casi
sería absurdo que yo te dijera que no las tiene cuando somos la 13ª economía del mundo, cuando la inversión extranjera sigue llegando, cuando la inversión nacional sigue fluyendo. O sea, no es que estemos en la calle de la amargura, pero podría ser mejor nuestra competitividad. Y creo que ahí es donde toca trabajar para que realmente podamos construir ese entorno próspero que deseamos, sobre todo para la gente que todavía sigue esperando una oportunidad después de probablemente muchos años, ¿no? Definitivamente. Ahora tú comentabas, ¿no? Este pastel engloba una visión global, ¿no? Que viene. Ahora vamos a meter dentro de esta plática el comercio exterior, la tecnología, esta transformación. ¿Qué nos puedes compartir sobre esto? Pues mira, Gaby, lo que pasa es que hay dos opciones y hoy es claro, estamos en una época, vivimos una época de hiperglobalización, ¿no? Por ahí de los años 80, 90, ¿no? Los 2000, incluso échale un poquito más hasta los 2010, por ahí. Vivimos una época de hiperglobalización, en donde todo era global, en donde se producía una tuerca en China, un tornillo en Vietnam, la rueda en España y el carro en Saltillo, y después lo mandaban a Brasil, ¿no? O sea, sí, vivimos esa época con la explosión, además, por ejemplo, del Internet, ¿no? En los años 2000, donde pues la comunicación se volvió inmediata a donde quisieras en el mundo. Entonces vivimos esa época de hiperglobalización, pero esa época de hiperglobalización también generó muchas resistencias, porque por un lado no generó el bienestar que había prometido, y por el otro lado también fue burda, porque fue invasiva en muchos casos de muchos temas culturales, de muchos temas del individuo. O sea, pensábamos que todo era global y que el individuo era una herramienta de esa globalización. Y resulta que no, resulta que el individuo y su bienestar y su movilidad, ¿no? Que pueda... de hecho, estoy escribiendo un libro que se llama Movilidad, ya en algún momento se los contaré, y habla de la movilidad social. Es importante para el individuo quiere estar mejor hoy que lo que estaba ayer, y mañana quiere estar mejor de lo que está hoy. Y eso hizo que haya una ola inversa, que es la de la localización, o sea, de lo local, regresar a lo local, regresar a lo regional y acabar. Y ahí es donde tienes, pues, digamos, cómo le hace sentido a la gente o cómo le ha hecho sentido a la gente estos últimos 10 años. Discursos como el del presidente López Obrador, que decía, pues, no, o sea, yo no viajo, yo hago aquí las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está mal eres tú y estás aquí. El discurso de Donald Trump, en fin, los discursos relocalizantes, si lo quieres llamar así. Ahora, lo que yo creo es que como casi siempre, la verdad está en el punto medio, ¿no? Y es cierto que hoy es muy difícil que un país pueda sobrevivir por sí solo, sin relación mundial, porque prácticamente, además con todas las herramientas que ya existen, prácticamente es imposible que un país viva y sobreviva y perviva por sí solo. No podemos tener absoluta autonomía, pero al mismo tiempo es importante conocer y reconocer que hay fenómenos locales que tienen que ser atendidos antes de privilegiar lo global. Entonces, el comercio exterior, como la diplomacia, hablando de dos dimensiones, de dos manifestaciones de lo internacional, tienen que estar al servicio de la gente, tienen que estar al servicio de lo local. Mira, yo cuando fui embajador, llegué a la embajada de Colombia y les dije, lo primero que vamos a arreglar en esta embajada es el consulado. ¿Por qué? Porque el consulado es el que presta servicios a la gente. Es el que le da los pasaportes a los mexicanos que viven en Colombia. Es el que expide las visas a extranjeros que quieren venir a México. Es el que te da el acta de nacimiento de tu hijo que nació en Colombia, de tu hijo mexicano. Si esas cosas básicas que son en beneficio de la gente no las puedes hacer bien, ninguna embajada tiene razón de ser. Perdón. Okay. Si tú vives en esta especie
paradigma de que la embajada tiene que ser cócteles con los ministros y cenas con los senadores y fiestas enormes con los empresarios, que todo eso está bien si tú lo entiendes como una acción de promoción internacional de tu país, pero no sacrificando el servicio básico que tú le tienes que dar a la gente, que es expedirle un pasaporte mínimamente en el tiempo menos o en el menor tiempo posible. Que ese es el objetivo de la embajada, ¿no? Entonces, cualquier actividad internacional debe de tener como principio el beneficio de lo local. Si tú no entiendes eso, es una actividad vacua, es una actividad vacía, es una actividad sin fondo, es una actividad sin esencia. Porque todo lo que un país o una empresa hace en lo internacional, en principio tendría que estar basado, inspirado en el beneficio que va a traer en lo local. Entonces, el comercio exterior, tú me decías, por supuesto, México tiene que buscar, como lo ha venido haciendo, siempre ser más competitivo, siempre construir mejores productos para exportar más. Se van a quejar porque que las balanzas comerciales están desequilibradas y que entonces nosotros les vendemos más de lo que les compramos. Sí, se van a quejar, pero entonces hay que decirle, bueno, entonces véndeme lo que yo quiera comprar, véndeme productos de calidad. Entonces, yo creo que todos los fenómenos son internacionales, tienen que ir en ese sentido. Y mientras en la medida en que tú los construyas pensando en el bienestar de lo local, el fenómeno será bien visto, no mal visto como fue vista o como fue considerada la globalización de las últimas décadas, ¿no? Hay más detractores que gente que la respalda, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, lo que comentas, Arnulfo, has tenido la oportunidad de no solo estar aquí en México, estar en otros países, hablas diferentes idiomas. Con toda esta diversidad que tienes en tu trayectoria, cuéntanos, ¿cómo influye la visión multicultural en la forma de tomar decisiones estratégicas para México? Y el día de hoy que estás aquí en Estado de México, ¿cuáles crees que sean? Pues mira, yo creo que lo que te das cuenta cuando... Mira, yo siempre dije que haber sido embajador de México para mí fue el honor más grande que yo he tenido en mi vida. Por una sencilla razón. Primero, porque toda mi vida me dediqué a temas internacionales. La posibilidad de llegar a ser embajador, pues sí era el cargo máximo, digamos, al que yo podía aspirar dentro de mi carrera diplomática o internacional. Pero más que por eso, más que por un tema de, qué honrado que llegué ahí, fue un tema de abrirme los ojos. Mira, la vida me ha llevado a ser un viajero. O sea, todos los trabajos que he tenido siempre he terminado, a pesar mío, yo ya me estoy cansado de viajar y sigo viajando. Y la gente dice, no, ¿cómo te puedes aburrir de viajar? Bueno, pues estoy cansado de viajar, porque además todo el mundo piensa que tú a los viajes de trabajo vas como si fueras de vacaciones, y eso no es así. Claro, te metes unas desveladas y unas desmañanadas horribles por los horarios. Llegas a trabajar, trabajas y te vas, ¿no? Entonces es complejo, pero yo lo que he aprendido es que cuando tú conoces otras culturas y conoces otros países y ves a gente diferente, de lo que te das, eso abre tu mente por una sencilla razón, Gaby. Porque te das cuenta que al final las cosas funcionan de maneras diferentes, pero funcionan. O sea, en Japón, o en España, o en Australia, o en Tasmania, o en la India, ¿no? O en Emiratos Árabes. Pues a lo mejor el camión llega 1 o 2 minutos tarde, pero llega. Y también aquí. A lo mejor llega 5 o 10 minutos, pero llega. Y te lleva a tu destino. Esta forma de ver el mundo en donde tú entiendes que hay diferentes caminos para lograr un mismo objetivo, necesariamente abre tu mente y te hace tolerante. Y yo no solo diría tolerante, porque tolerar es como aceptar al mínimo, ¿no? O sea, yo tolero eso, o sea, acepto, pero no comparto. No. Yo he pasado, gracias a estas experiencias de vida, no digo no porque yo sea un superdotado, ni porque sea un tipo muy elevado, no, porque la vida así me lo ha puesto, ese es el escenario de vida que yo he tenido.
a aprender que tienes que pensar fuera de la caja, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque en el mundo hay 10,000 formas diferentes de hacer lo mismo. No lo tienes que hacer igual que se ha hecho siempre. Ni lo tienes que hacer como te dijeron que se hace. Y eso finalmente te lleva a la innovación. Si tú entiendes, si tú ves el mundo y ves que en el mundo hay diferentes formas de hacer y que todas llevan a que se logre, a que el camión llegue, tarde o temprano, pero llega, entonces tú al menos tienes la apertura mental de decir, oye, quizá habría otra forma mejor de hacerlo que como me dijeron o que como se ha venido haciendo. Y eso te lleva necesariamente a ser innovador. Yo no estoy diciendo que yo sea el hombre más innovador del mundo. Lo que estoy diciendo es que trato de serlo cuando enfrento un problema. Y eso es gracias a que yo he visto que también otras formas funcionan, ¿no? Y eso es muy valioso. Yo creo que el darle a los jóvenes, y yo sé que ustedes aquí en el instituto tienen programas internacionales y ellos se van a hacer cursos. El darles a los jóvenes esa posibilidad de hacer un semestre fuera, de conocer otra forma de hacer las cosas, finalmente redunda en que tienes personas que están por lo menos abiertas a hacer las cosas diferentes. Y eso se llama innovar. Definitivamente. Y algo que resuena mucho aquí en la universidad y que se debe hacer hincapié a las nuevas generaciones, ¿no? El tratar de, como bien lo comentas, pensar fuera de la caja, el innovar, el hacer cosas diferentes, pero por el bien común, ¿no? Cuéntanos, Arnulfo, algo más que quieras platicarnos. ¿Qué viene para ti? ¿En qué estás trabajando? Te comentábamos, eres fundador de 1000x1. ¿Qué es 1000x1? Cuéntanos un poquitito más. Pues mira, te voy a contar. Yo soy fundador de 3 empresas. Una que mencionaste y 2 que no has mencionado y que rápidamente las digo. Draconis fue mi primera empresa, que es una empresa bastante tradicional, yo te diría. Es una empresa dedicada a hacer el acompañamiento estratégico de empresas internacionales que quieren aterrizar, que quieren abrir operaciones en América Latina. No es soft landing. Yo no hago las partes de hacerles su acta constitutiva y de llevarlos al SAT. No, eso tengo aliados que lo hacen. Yo hago toda la parte estratégica. Yo agarro a las empresas antes de que lleguen, de que siquiera piensen en venir a América Latina y les hago todo el plan estratégico para que puedan aterrizar en América Latina, incluso considerando en qué países es más atractivo que lo hagan. Tengo 1000x1, que es una empresa de esa sí ya es tecnológica, ya no es tan tradicional. En donde los migrantes pueden comprar en vez de libros o en vez de cables o ropa, ¿no? Como en Amazon o como en Rappi o comida, en vez de tacos y hamburguesas, compran productos y servicios de impacto social. Entonces compran su primera tarjeta de débito. Hablo de los migrantes en Estados Unidos. Su primer seguro médico, su primer servicio legal para regularizar su situación migratoria, su primer servicio para regularizar su tema hipotecario o sus temas de propiedades que dejan acá en México totalmente en desorden. Y te voy a ser sincero, 1000x1 es una empresa maravillosa que hace mucho bien. Ahora soy ganadero. Y lo que estamos haciendo es introduciendo el tema tecnológico, introduciendo la tecnología a un sector absolutamente tradicional, que es la ganadería, absolutamente también en muchos sentidos contaminante, que es la ganadería. Entonces le estamos introduciendo la sustentabilidad. Tengo mi empresa fundada en Bolivia y dirás, ¿por qué Bolivia? Y Bolivia es porque el ganado brasileiro es uno de los ganados de Brasil, es uno de los mejores ganados del mundo. Lo que pasa es que Brasil es carísimo para tener tierra. Entonces, y Bolivia, pues que está pegado, pues prácticamente la misma calidad de tierra, todo es idéntico. Nada más que pues es mucho más económico tener tierra en Bolivia y pues literalmente cruzas a las vacas la frontera y los costos se te caen casi a la quinta parte. Entonces tenemos una operación interesante de ganado en Bolivia, donde no nos estamos dedicando ni a matarlos ni a ordeñarlas. No hacemos carne ni hacemos leche. Somos una empresa de alta genética. Mejoramos la genética. Estamos desarrollando varios métodos de mejoramiento genético bovino para no solo nuestras vacas, sino para lo que vendemos nosotros son
óvulos mejorados, vendemos preñeces, o sea, se preñan a las vacas con esos óvulos, o vendemos simplemente el material genético y con un esquema ahí de propiedad fraccional muy interesante. En fin, estamos metiéndole todo lo que he aprendido en blockchain, lo que he aprendido, ¿no?, para la trazabilidad incluso de las vacas y de los óvulos y de toda esta parte genética es en blockchain. Entonces, todo eso que la vida ahí medio me ha enseñado, ahora lo estoy aplicando a un área que me encanta, que es el ganado. Y pues ahí estamos, querida Gaby. Excelente, Arnulfo. Pues definitivamente traes una diversidad bastante interesante, la experiencia que nos has compartido y algo que nos dejas pues a nuestros radioescuchas, la verdad es que nos están visualizando, pues es esta innovación, el ver hacia cosas diferentes, ¿no? El tener una diversidad y no tenerle como miedo a conocer y traer pues más economía al país, ¿no? Definitivamente es algo. Arnulfo, te agradecemos mucho el espacio que hayas compartido el día de hoy. Nos vemos la siguiente. Gracias, Gaby. Pues yo simplemente puedo decir, hay veces que puedo ser pobre, pero no aburrido. Definitivamente no lo eres. Muchísimas gracias, Arnulfo. Hemos llegado al final de este episodio, un episodio en donde hablamos de muchísima diversidad, migración, una visión global, comercio. Síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Yo soy Audrey Jiménez, nos vemos la siguiente. En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de integrar la tecnología, el comercio y la diplomacia será determinante para el desarrollo de las naciones. Arnulfo Valdivia Machuca nos recuerda que el liderazgo se construye con una visión global, compromiso social y la convicción de que el conocimiento y la colaboración son las mejores herramientas para enfrentar los retos del siglo XXI. Nos escuchamos en el próximo episodio de A Mexican Podcast, donde hablamos de las cosas que realmente importan.